Piraña. Según la leyenda, el pez más feroz del mundo. Con afilados dientes como cuchillas, cazan en grupo, arrancando la carne de un cuerpo en cuestión de minutos. Tienen la reputación de matar y comer humanos. Literalmente le arrancaron toda la carne, solo quedaron las botas. Pero puede que no esté justificada. Creo que la reputación sanguinaria de las pirañas no está justificada. Soy Jeremy Wade, biólogo y aficionado a la pesca extrema. Y tengo la misión de averiguar si las pirañas son el mal supremo del Amazonas. Lo único que dice que vieron fueron las turbulencias en el agua provocadas por las pirañas devorando al niño. Me acuerdo de una historia de los 70 sobre un autobús que tuvo un accidente en el río Amazonas, en Brasil. La gente que iba en él fue devorada viva por las pirañas. Historias horribles como esa circulan desde que se descubrió Sudamérica. Pero cada estudio científico que he encontrado dice que las pirañas no matan a la gente. De modo que, ¿son reales estas historias o son mitos basados en la exageración? ¡Ha picado! ¡Ha picado! He viajado por todo el mundo, echando literalmente todo el sedal, para demostrar que hay peces gigantes devorahombres donde nadie lo espera. ¡Menuda bocaza que tiene! En nuestros ríos de agua dulce. Pero ahora les toca a los peces pequeños. ¿Pueden las pirañas matar y comerse a un ser humano? ¿Son las asesinas sanguinarias que aparecen en nuestras pesadillas? He visitado el Zoo de Londres para hablar con Brian Zimmerman, un experto en pirañas y conservador adjunto del acuario, y saber qué piensa él. No hay ningún caso documentado en el que un ser humano haya entrado en el agua y haya sido atacado por un grupo de pirañas y haya quedado reducido a un esqueleto en cuestión de segundos. Pero las pirañas son peces carnívoros. Si tuvieran hambre, sí que es posible que atacaran para tratar de conseguir alimento. No veo por qué iba a ser diferente un ser humano de un ave que haya caído en el agua. Para una piraña es una fuente potencial de alimento, pero que yo sepa, nunca ha ocurrido. Si Brian cree que las pirañas nunca han atacado y matado a una persona viva, entonces, ¿sucedió realmente ese accidente de autobús que recuerdo? Decidí dirigirme a Manaos, la ciudad en el corazón del Amazonas, a ver si puedo llegar hasta el fondo de ese recuerdo y tal vez seguir el rastro de un caso definitivo en el que las pirañas se hayan comido a alguien vivo. Y qué mejor lugar para empezar mi investigación que el origen de muchas de las truculentas historias de pescadores, el mercado de pescado de Manaos. Con más de 2000 especies de peces encontradas en el río Amazonas, más que en todo el océano Atlántico, no hay escasez de monstruos de río de extraño aspecto. Unas púas amenazadoras, aquí hay una gran variedad de pescado. Los científicos han determinado unas 60 especies diferentes dentro de la subfamilia de las pirañas, aunque la mayoría de ellas son en realidad vegetarianas. Es el comportamiento carnívoro de tan solo un par de especies el que les da su reputación. No pasa mucho rato hasta que mis preguntas desentierran otro sorprendente relato que muestra de qué son capaces. Es una historia de pirañas. Dejaron a un hombre mayor solo en su casa flotante durante solo un par de horas. Volvieron y ya no estaba. Solo quedaba su ropa, de modo que pensaron que se habría ido a dar un baño o algo así, pero no lo encontraron por ninguna parte. Buscaron y finalmente solo encontraron su esqueleto. Es decir, literalmente se metió en el agua. Como era viejo, no pudo salir del agua y las pirañas se lo comieron. Hace 2 meses. Es otra historia truculenta.
Pero aquí en el mercado no soy capaz de conseguir un nombre o el lugar exacto de la historia de este pescador. Voy a tener que llegar más lejos para encontrar un testigo ocular de un ataque de pirañas. El río Amazonas mide más de 6.800 kilómetros de largo. 2 veces más que el Mississippi. En su mayor parte es ancho y lento, pero este afluente lejano es todo lo contrario. 1/5 parte de toda el agua de la Tierra pasa por el Amazonas, y las pirañas y sus parientes se encuentran prácticamente en toda su longitud. Es el paraíso del pescador. Y está lleno de monstruos de río. Ha picado algo, ha picado. Ahí está, saltando fuera del agua. Es muy fuerte, tiene mucha fuerza. He atrapado un pez depredador con una dentadura que parece sacada de una película de miedo. Esto es una payara, un pariente de la piraña. Ahí abajo es la guerra. Todo tiene dientes. Todos se comen entre ellos. De hecho, tienen estos colmillos en el maxilar inferior. Los utilizan para perforar la vejiga natatoria de la presa y así dificultan su flotabilidad. Los peces pequeños pierden totalmente el control, empiezan a retorcerse cerca de la superficie y estos individuos nadan hacia ellos y los borran del mapa. Como los colmillos son tan grandes, son necesarios unos agujeros especiales en el maxilar superior. De lo contrario, no podrían cerrar la boca. Desde luego, aquí debe haber algún tipo de ingeniería de precisión que queda oculta a la vista. Esta criatura, parecida a un vampiro, muestra el aspecto maligno que puede adoptar la familia de las pirañas. Pero a pesar de su aspecto, no es el pez responsable de ataques a humanos. Este es un cazador solitario. Las pirañas que todos tememos viven en grupo. Y son tan comunes en el Amazonas que se las puede capturar casi en cualquier parte. Normalmente utilizo equipamiento de alta tecnología y tácticas sigilosas para atraer a los monstruos hasta mi sedal. Pero el método de alimentación de las pirañas es tan atrevido que voy a cambiar de enfoque. He prescindido de mi caña normal. Solo tengo un trozo de bambú con un tramo corto de sedal en la punta. Un método totalmente comprobado para pescar pirañas. Un anzuelo al final con un trozo de alambre para que no rompan el sedal a mordiscos. Un trozo de carne, y a diferencia de otras técnicas que requieren silencio y sigilo, las pirañas se sienten atraídas por el ruido y el alboroto en la superficie. Ahí la tenéis, una piraña de vientre rojo. En solo un par de minutos he capturado una pequeña piraña. Pero no os dejéis engañar, también esta tiene dientes como cuchillos y puede arrancar con facilidad un trozo de carne de un solo bocado. Si los multiplicamos por el centenar aproximadamente de bocas que hay en un banco de pirañas hambrientas, resulta una muerte provocada por 1000 cortes diferentes. Un maxilar protuberante con grandes músculos para masticar implica que cuando la boca está cerrada, los dientes triangulares de ambos maxilares quedan cerrados como una trampa para osos. Están perfectamente adaptadas para arrancar trozos de carne, aletas o escamas, reduciendo a la presa literalmente a pedazos. Cazan principalmente otros peces, pero se comen la carne de prácticamente cualquier animal que se cruce en su camino. Y en este río, cada vez que tiro el sedal, saco una piraña. Este río está totalmente repleto de pirañas. Están por todas partes. Eso no significa que no pueda hacer esto. Seguro que nadar en un río infestado de pirañas es un suicidio. Puede que el río esté lleno de pirañas, pero a mí no me atacan. Si puedo nadar aquí,
y es cierto que el viejo de la historia del mercado y los pasajeros de aquel autobús fueron comidos vivos, es que hace falta algo que desencadene un frenesí devorador. Sigo vivo. Aquí hay mucha agua. Me imagino que hay comida suficiente aquí abajo como para que no tengan que atacarme. ¿Qué pasaría si me las ingeniara para reunir un montón de pirañas que sepa que están hambrientas? Bienvenidos a mi piscina de pirañas. Aquí en el hotel local, como mi villano de James Bond favorito, he llenado una pequeña piscina con más de un centenar de pirañas de vientre rojo y llevan días sin comer. Es la oportunidad perfecta para comprobar lo voraces que son estas criaturas. Todo el mundo sabe que los tiburones son asesinos sanguinarios. Me pregunto si las pirañas tienen el mismo tipo de sensibilidad hacia la sangre. Aquí tengo un anzuelo. Solo hay un modo de averiguarlo, sacrificando un poquito de mi propia sangre y viendo lo que pasa. Solo es una gotita. Pero si se tiene en cuenta su reputación, deberían arrancarme el pulgar en cuestión de segundos. No lo sé, me parece poco concluyente. Se están moviendo, pero podría ser porque yo muevo el pulgar. Puede que una sola gota haya sido demasiado ambicioso. Tal vez necesite una cantidad ligeramente mayor. Las pirañas han evolucionado para vivir en las aguas turbias y llenas de sedimentos del Amazonas, donde la visibilidad es a menudo de menos de 30 centímetros. Así que un buen sentido del olfato para localizar su siguiente comida es esencial, por supuesto. Ahora hemos conseguido una reacción. Varios peces han entrado en la nube de sangre y están buscando. Quieren algo en lo que hincar los dientes, pero de momento no hay nada. Creo que es hora de meter ahí algo de carne. Así que definitivamente la sangre les abre el apetito. Y seguro que había sangre de los heridos por el impacto del choque en el agua. Ahora me pregunto cómo reaccionarán estas pirañas ante un trozo sangriento de solomillo. Allá va, primer mordisco, el primero. Allá van, todas amontonándose. Una vez ha empezado la primera, ya está, ya van todas. Las pirañas reaccionan al sonido y al movimiento de otra piraña comiendo, atrayéndolas a la escena e incitando un frenesí devorador. En cuanto una piraña da un mordisco, se aleja, permitiendo un flujo constante de comensales y una rápida sucesión de mordiscos. No es una sorpresa que se las conozca por dejar solo los huesos en cuestión de minutos. Ya está, la carne ha funcionado. Pero me gustaría saber cómo reaccionan ante algo que esté vivo. Hace solo 2 minutos, estas pirañas se estaban abalanzando sobre un trozo de carne muerta. Pero yo no les intereso. De modo que, ¿qué es lo que convierte a las pirañas en violentas asesinas? Eso es lo que intento averiguar. Si la historia del accidente de autobús es cierta, presumiblemente, igual que mi piscina de pirañas, había carne y sangre humanas y una masa de pirañas hambrientas. Sin embargo, estoy ileso. La gente del autobús no tuvo tanta suerte. Al avanzar en la investigación, encuentro la prueba de que el accidente de autobús ocurrió realmente. Pero aún más significativo es haber encontrado a un superviviente que ese día se salvó de forma increíble. Tal vez él pueda darme los detalles de lo que sucedió exactamente, y así podré concluir qué es lo que provoca un ataque de pirañas.
He conseguido encontrar el artículo de un periódico de la década de los 70 que describe el accidente exacto que yo recordaba, en el que algunos de los pasajeros habían sido devorados por pirañas. Según él, el 14 de noviembre de 1976, el autobús viajaba desde Manaos hasta la ciudad de Itacoatiara, un viaje de unas 5 horas. Tras viajar toda la noche, cayó en un afluente del Amazonas, matando a 39 pasajeros. El periódico también menciona el nombre de un superviviente, Dirceu Araújo. He conseguido encontrarle para averiguar lo que recuerda que ocurrió aquel día aciago. Tal vez ello me ayude a dictaminar si las pirañas fueron culpables o no. Bueno, pues... Dirceu me cuenta que iba sentado al fondo del autobús y, como el resto de los pasajeros, había dormido casi todo el camino. Había varias familias a bordo aquel día, un par de estudiantes llamados Alex e Iván, así como muchos otros hombres y mujeres regresando a sus hogares en Itacoatiara. Poco antes del accidente, el autobús pisó un socavón y despertó a Dirceu. Puede que ello, me cuenta, le salvara la vida. Aqui é o lugar mesmo que aconteceu o acidente. Nós viemos lá e caímos aquí. Este es el lugar preciso donde ocurrió el accidente. El autobús bajó por aquí y cayó al río por ahí. Dirceu no sabe si fallaron los frenos o si el autobús derrapó, pero el conductor había hecho esa ruta varias veces aquel día. Los periódicos de entonces sugirieron que se había quedado dormido y que en la escala del ferry siguió y se precipitó en el río. Pasamos de una situación normal a estar en el agua en un instante. Había gente llorando, gimiendo. Había desesperación. Aí foi que eu fui no corredor, tá todo mundo lá querendo sair naquela porta. Había gente delante intentando abrir la puerta tirando de ella. Y lo que dice es que básicamente esa puerta solo se abre empujando. Entonces el agua empezó a entrar. En ese momento él volvió a donde había estado sentado. Aí eu vi o pé dele, peguei e entrei. Había un chico que intentaba romper la ventana. Y Dirceu dice que vio cómo el pie del chico desaparecía del autobús. Vio el pie, lo siguió y consiguió salir por el mismo agujero. Que eu passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. Está casi fuera del autobús, cuando alguien le coge de una pierna. ¿Os lo podéis imaginar? Alguien tratando de cogerle de la pierna mientras él intenta escapar y llegar a la superficie. Tuvo que darle una patada en la mano a esa persona para liberarse y escapar de entre la chatarra. 39 personas quedaron atrapadas en el autobús y no sobrevivieron. Con el pánico de la huida, Dirceu no recuerda haber visto pirañas. Así que nadie sabe cuánto tiempo pasó desde que el autobús se hundió hasta que las pirañas atacaron. A día de hoy, cuando pasa por el puente que hay ahora para cruzar el río, dice que cada vez que lo cruza recuerda ese día. Pasaron varias horas hasta que el servicio de rescate logró sacar el autobús del agua. Para entonces ya era demasiado tarde para cualquiera de los pasajeros atrapados. Foi 3 meninas grandonas assim e uma que é recém-nascida. Só, o resto tudo foi adulto. Había 3 niños pequeños y un bebé, de hecho todos de la misma familia. Estaban muertos cuando los sacaron, pero dice que hubo muchos casos de 2, 3 personas de la misma familia muertos en el accidente. La mayoría de los cuerpos eran reconocibles, pero había uno que dice que... Todo estragado por causa de piranha. Había un cuerpo que habían despojado de toda su carne. Solo quedaron las botas. El resto había desaparecido. El cuerpo fue posteriormente identificado como Almandino Fronsa. Me encontré con su hermano, Mavio, que tiene una teoría acerca de lo ocurrido.
Ele achou que estava engatado, né? Ele estava com uma roupa, vamos dizer, com a sua forte. Llevaba puesta ropa muy resistente y supone que parte de la ropa se le quedó enganchada en el autobús y le impidió escapar. Como ele foi identificado? Porque ele estava com a documentação no bolso, a identidade estava no bolso dele. De hecho, lo pudo identificar porque llevaba el documento de identidad en el bolsillo de la camisa. Então, o braço pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. El cuerpo de su hermano había sido envuelto. Y cuando lo levantó, se dio cuenta de que, bueno, pesaba tan poco que se dio cuenta. Estaba claro que ahí solo quedaban huesos. El impacto que tienen las pirañas en el cuerpo humano es inconfundible y puede que demasiado espeluznante para los telespectadores. Estas terribles imágenes de casos recientes llegados al depósito de cadáveres de la ciudad de Manaos muestran exactamente lo que es capaz de hacer una piraña y las heridas que deja. Primero arranca la piel expuesta y el tejido blando, que es exactamente lo que presenció Dora de Barbosa al llegar a la escena del accidente cuando estaban extrayendo los cadáveres del autobús. Me dijo que al sacar a algunas de las víctimas, todavía se estaban abrazando. Y la historia me hizo comprender realmente lo que significa haber perdido a alguien en este accidente. Dora tenía solo 17 años cuando ocurrió la tragedia y entonces estaba viviendo en Itacoatiara. Acababa de empezar su formación como enfermera, de modo que acudió al río, al lugar del accidente. Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. Es bastante trágico. Dora dice que conocía a algunas de las personas del autobús, lo que lo hace aún más horrible. Estaba la esposa de un profesor suyo y dice que, bueno, que su cara estaba completamente comida. No hasta el hueso, pero sí hasta el cartílago. Al igual que los testimonios del accidente del autobús, las fotos del depósito de cadáveres no dejan lugar a dudas acerca de los horribles daños que pueden infligir las pirañas en el cuerpo humano. Pero dado que el accidente de autobús ocurrió hace 30 años, es imposible saber si las víctimas murieron por las heridas causadas por las pirañas o si ya estaban muertas. Sabemos que estaban atrapados dentro del autobús, que había sangre en el agua y que hubo personas devoradas por pirañas. Pero ¿atacaron las pirañas primero, comiéndose vivas a las víctimas, o se limitaron a alimentarse de los cuerpos de los que ya se habían ahogado? A pesar de haber encontrado el accidente de autobús, el caso contra las pirañas sigue en la cuerda floja. Sin embargo, he sacado a la luz una situación que se produjo en el este del Amazonas, donde al final de la temporada seca del 2005 se dieron 8 ataques de pirañas en solo un fin de semana y en una sola playa. Y esas víctimas estaban decididamente vivas cuando atacaron las pirañas. Mi intento de investigar la sanguinaria reputación de las pirañas no ha concluido. Aunque no hay duda de que las pirañas se han alimentado de carne muerta humana, sigo buscando pruebas de que hayan matado a algún ser humano. Tal vez Brian Zimmerman tenía razón. Creo que la reputación sanguinaria de las pirañas no está justificada en absoluto. Las pirañas son solo animales que tratan de sobrevivir en la jungla, y da la casualidad que son peces carnívoros. Sin embargo, en extensiones de agua embalsada como esta, los científicos han descubierto que hay el doble de pirañas de lo normal. Y ello ha llevado a una situación en la que su inocencia es de nuevo cuestionada. Por todo Brasil, presas como esta han creado lagos artificiales que son muy populares para darse un chapuzón, especialmente en el calor de la estación seca. Si juntamos eso con una población concentrada de pirañas, estamos llamando al mal tiempo. Que los humanos sean atacados por peces devorahombres es material de pesadillas. Ello ha estimulado una industria del miedo que Hollywood ha sabido explotar. Si estás en una playa junto al océano, los tiburones pueden ser una preocupación muy real. No es extraño entrar en el agua con miedo de lo que pueda haber pululando por debajo. Pero bien en el interior, a 1600 kilómetros del mar,
la mayoría de la gente no esperaría convertirse en víctima. Sin embargo, el fin de semana del 21 de diciembre del 2005, al final de la temporada seca, eso es exactamente lo que ocurrió. En una playa con poca agua debido a la bajada de nivel estacional, 8 personas fueron atacadas. Y quienes perpetraron esos ataques fueron las pirañas. En un periodo de 7 meses, 190 personas fueron mordidas por pirañas. A diferencia del accidente de autobús, estos no fueron ataques frenéticos que dejaran cuerpos medio comidos. Estos eran mordiscos individuales. Nadie estaba atrapado, herido o sangrando. Y sin embargo, las pirañas atacaron a personas vivas. Obviamente, algo extraño había pasado. He venido a uno de estos lagos artificiales creados por una presa para averiguar qué es lo que está pasando y qué tipo de pirañas viven aquí. Todo esto era antes selva, pero subió el nivel del agua y todos los árboles murieron, dejando este extraño paisaje. Esto es un hígado para carnada, con mucha sangre, perfecto para las pirañas. Eso es, a ver este nudo, ahí hay algo. Eso es, ya está, ya está. Ya está. Es un pez bastante grande. Es una piraña, pero una bien grande. Con esta tengo que ir con mucho cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Aquí está. Imagínate nadar con estos individuos en el agua. ¡Oh, vaya! Oh, estaba masticando el anzuelo mientras lo sacaba. ¿Qué tal como ejemplar de piraña? Es una piraña negra, la especie más grande de piraña. Mirad esos dientes, mirad esos dientes. Aquí hay que ir con muchísimo cuidado. Tienen unas mandíbulas tan potentes. Se pueden hacer con un buen trozo del cuerpo de uno. Literalmente, el tamaño de esa mandíbula es el tamaño del trozo que faltaría. Los dientes son tan afilados que cuando la gente resulta mordida no se dan ni cuenta. Dicen que no lo notan cuando ocurre. Solo se dan cuenta cuando ven la sangre. Fueron ese tipo de ataques, mordiscos aislados, los que se dieron en la playa. Pero de nuevo la teoría de Brian de que las pirañas son unas incomprendidas nos da una explicación. Las pirañas tienden a hacer sus nidos en áreas poco profundas porque necesitan que haya vegetación, no solo para que se peguen los huevos, también como lugar de refugio para los alevines cuando salgan del huevo. En los casos en los que la gente ha sido mordida, es posible que sea porque vadeando a un lugar con poca agua, pise un nido de piraña en el que hay un gran macho defendiendo los huevos y en ese caso sí que es susceptible de recibir un mordisco. Los ataques de la playa sucedieron cuando más gente había en el agua, durante los días más calurosos al final de la temporada seca. Ese es el momento normalmente después de las primeras lluvias en el que crían las pirañas. Lo único que estaban haciendo es lo mismo que hacen la mayoría de las criaturas, proteger a sus crías. De modo que estos ataques múltiples de piraña revelan a un animal protector que en este caso no tiene la intención de matar. Las pirañas son peces muy nerviosos. De hecho, hace poco tomamos parte en un estudio de las razones por las que las pirañas forman bancos. Y el estudio concluyó que, en lugar de ser cazadores en grupo que viven en grupo para atacar conjuntamente a su presa, en realidad viven en bancos para así evitar a sus propios depredadores. Es un caso en que la cantidad ofrece seguridad. Si las pirañas se agrupan por un miedo mortal hacia otro monstruo de río, a esa criatura la tengo que conocer.
¿Qué más puede haber ahí abajo que sea aún más voraz, más carnívoro que la piraña carnívora? Puede que las pirañas tengan reputación de malvadas asesinas, pero aquí, en el Amazonas, están muy lejos de dominar la cadena alimentaria. Este río es un entorno sumamente depredatorio. Y me han dicho que hay monstruos de río que vienen porque la gente de aquí les da comida. Estas criaturas son asesinos altamente adaptados y muy temidos por las pirañas. Y una vez más, yo soy la cobaya que se mete en el agua para encontrarse con ellos. Delfines. ¿Quién lo hubiera pensado? A 1600 kilómetros del océano, en pleno río Amazonas, en agua dulce, delfines. Y estos chicos, bueno, ahora se están divirtiendo, pero vaya si tienen un lado oscuro. Estoy en pleno frenesí. Ese me ha pillado el pulgar. Me ha pillado el pulgar. ¡Ay, Dios! ¡Eh! Y estos son los tipos que liquidan a las pirañas. Son un poco impacientes, La mandíbula, muy larga y puntiaguda y llena de dientes, es perfecta para capturar peces. También tienen una extraña cabeza protuberante que contiene un órgano ecolocalizador. Gran parte del agua del Amazonas es muy turbia y no pueden ver a su presa. Pero incluso en esa situación, pueden localizar y matar a su presa utilizando su sonar. Hay que ir con mucho cuidado al tratar con estas criaturas. Me parece que ya es hora de que salga. El Amazonas es la vía fluvial con más depredadores del planeta. O se mata, o se muere. He pasado años pescando en este río y sé que está a rebosar de las criaturas más repugnantes y peligrosas. Tal vez las pirañas no tengan nada de especial, tan solo atraen nuestra atención porque se meten en nuestra imaginación. Pero eso no explica qué desencadena su ataque. Para miles de personas en el Amazonas, la vida se vive literalmente sobre el agua. Con unas variaciones estacionales tan enormes en los niveles de agua, hay pueblos enteros que flotan sobre el río. Y hay uno cuyo nombre sugiere la realidad que viven día a día. Este lugar es conocido como la Reserva de Pirañas. He venido hasta aquí para comprobar cómo es la vida bajo la constante amenaza de las pirañas. A esta gente se la conoce como ribereños o gente del río. Casi todo lo que necesitan lo sacan del Amazonas o de sus alrededores. Boa tarde. Eu estou atrás de histórias sobre piranha. Será que tem alguma... Sim, senhor, eu sou vítima de... O senhor mesmo? Mordida, eu sou eu mesmo. Que tal? Vim aqui na ponta do nariz. Bueno, acabo de llegar y le he contado al caballero que iba en busca de historias sobre pirañas. Si había alguien que me pudiera decir algo y...
Bueno, me ha dicho que una le arrancó la punta de la nariz. A su mujer se le cayó algo al agua. Él se tiró al agua que le llegaba por la cintura y una piraña le mordió la punta de la nariz. Dice que abrió los ojos y vio mucha sangre y muchas pirañas. Y que si no hubiera sido capaz de saltar fuera del agua, teme que habría muerto ahí. Increíble. Y ha encontrado a alguien que ha experimentado la parte delicada de tener una población de pirañas. Veamos qué tipo de pirañas tienen por aquí y con qué rapidez muerden. Veamos si la reserva de pirañas está a la altura de su nombre y qué clase de pirañas encontramos. El sedal está en la superficie. Allá va. Una vientre rojo. Aquí está. Bueno, ya veis por qué a la gente... Eso no lo podría haber hecho sin zapatos. Podéis ver por qué a la gente de aquí les faltan trocitos de los dedos de los pies. Todas estas son vientres rojo. Y esta además tiene unas ligeras manchas, lo que significa que es joven. Otra, ya está. Hay casi más peces que agua. Con cada tirón aparece una piraña vientre rojo. No son muy grandes, pero cielo santo. Ahí abajo hay un montón de ellas. He oído muchas historias acerca de pirañas que dejan un cuerpo hecho un esqueleto en cuestión de unos instantes o de minutos. Aquí tengo un pato recién sacrificado del mercado y creo que ha llegado la hora de comprobar esas historias. Parece ser que el ruido del pataleo de un animal con problemas es lo que las atrae. Así que un poco de movimiento para que empiecen a acercarse. Vale, están ahí, ya están ahí. Acabo de ver un destello plateado y ese rojo tan particular. Empiezan a llegar. En cuanto una lo encuentre, básicamente, bueno, empezará todo el asunto. Ahora, mirad eso, mirad eso. Están con la cabeza. Ya le han quitado toda la carne del espinazo. Vamos a darle la vuelta y echar una ojeada. Sí. De espaldas no parecía tan grave, pero al darle la vuelta y exponer el lado del que estaban los peces, sí, han dado buena cuenta del pato. En realidad han atravesado una gran extensión de plumas para llegar hasta la carne y han llegado de lleno hasta la cavidad corporal. Se han llevado la mayoría de la carne. Hay una parte muy grande en la que faltan la columna y el cuello. La cabeza está reducida a hueso, no tiene ojos. Y todo esto en cuestión de minutos. Es fácil de olvidar que eso ocurre justo frente a la puerta de la casa de alguien. Para la gente que vive aquí, lidiar con el problema de las pirañas a diario es parte de la vida. Buen día. ¿Puedo entrar? Pode entrar. Visito algunas de las familias que viven aquí para averiguar cómo conviven con ello. Pero descubro la historia de un ataque de pirañas que me produce escalofríos. Mas a gente sabe, né, que tem que sempre ter cuidado. Pero lo que me cuentan enseguida es que durante la temporada seca, cuando el nivel del agua está bajo y las pirañas están concentradas, es cuando los aldeanos corren el mayor riesgo. Es un periodo concreto del año. Es principalmente durante los meses de septiembre y octubre, cuando el agua abandona los remansos y los peces con ella. Y ahí están las pirañas comiéndose a los peces pequeños. De modo que se produce una concentración de pirañas. Y ahí es cuando la gente de aquí tiene que ir con un cuidado especial. De vez em quando entra dentro da água ou... Não, aí é meio difícil porque senão a escada ela devora a pessoa, né? No se puede ni entrar en el agua para lavarse. Tem que ter o vaso para ir tratando o peixe e jogando. La principal fuente de comida aquí es el pescado. Así que, claro, hay que limpiar el pescado para prepararlo y comerlo. Y solo el olor ya trae una concentración de pirañas. Así que hay que ir con cuidado. Los dedos alejados del agua. Pero en una ocasión, esta familia bajó la guardia, lo que tuvo consecuencias terribles.
Quando eu estava com 2 anos. Era un nieto de Julio. Quem estava tratando? Era a minha esposa. Isso aí. É. Dice que, ya se sabe, no se puede tener a los niños vigilados todo el tiempo. Su mujer estaba limpiando pescado en la parte trasera de la casa y el niño se puso a correr, como hacen los niños, de una parte a otra de la casa. Cayó en el agua por el otro lado y dice que literalmente oyeron un ruido, corrieron a ver y ya era demasiado tarde. A gente só via era com medo da piranha. El niño cayó en el agua, pero no salió. Lo único que vieron fue turbulencias en el agua causadas por las pirañas devorando al niño. Literalmente unos instantes después de que el niño cayera al agua. Os ossos, né, da criança. Con unas redes intentaron sacar al niño, mientras todo estaba pasando. Pero al final dice que lo único que sacaron fueron huesos. E demorou quanto tempo para chegar nesse? Esse foi rápido. Le he preguntado cuánto duró, pero dice que pasó muy rápido, porque al haber tantas pirañas por aquí... So many piranhas here. Esto era lo que estaba buscando. Un relato de primera mano de pirañas atacando, matando y comiéndose a un ser humano. En este caso, un niño de 3 años, cuyo nombre el abuelo prefirió no mencionar. Sin embargo, la realidad de oír una historia como esta me quita toda sensación de éxito que podría haber sentido. Una cosa es oír cosas acerca del mito de las pirañas. Pero bueno, es algo muy diferente hablar con alguien que ha visto la verdad del caso con sus propios ojos. Si se tiene en cuenta que este es solo uno de los cientos, tal vez miles de asentamientos aislados similares que se encuentran a lo largo del Amazonas, ¿quién sabe cuántos casos más hay de los que no ha habido noticias? Intento imaginarme cómo será vivir en una casa pequeña sobre el agua, con 10 niños corriendo por todas partes, como todos los niños. ¿Cómo te las ingenias para tenerlos a la vista? Porque están literalmente en el borde. Y en esta época del año, en cuestión de segundos, desaparecen. ¿Cómo se puede vivir así? Ese chaval está haciendo equilibrio sobre unos trozos de madera de esta anchura. Yo acabo de oír esa historia horrible de alguien que cayó en esta misma agua y fue devorado en cuestión de segundos. Y a ellos parece que ni siquiera les preocupa. Por mucho que nosotros vivamos bajo la amenaza constante de la mortal carretera en cuanto salimos de casa, esta gente sigue con su vida a centímetros de distancia de las mortales pirañas. Supongo que, como muchas cosas, vivir en una casa flotante como esta, con las pirañas debajo, tras cierto tiempo simplemente está ahí. Es algo automático. Te acostumbras. Tomas ciertas precauciones, pero no puedes estar pensando en ello constantemente. Si lo hicieras, no podrías seguir con tu vida. Es como una presencia constante debajo de ti y a tu alrededor. Me embarqué en este viaje para encontrar un testigo ocular de un ataque de pirañas, con la esperanza de que su testimonio me proporcionara las pruebas que necesitaba para saber si la sanguinaria reputación de las pirañas está justificada. He descubierto que las pirañas son a veces tímidas, a veces están a la defensiva y de alguna forma se las ha malinterpretado. Pero si se da una combinación muy específica de la época del año adecuada, sangre, la lucha por salir del agua y una persona atrapada o debilitada, se desencadena un frenesí devorador. En un río lleno de monstruos, esto no es más que una adaptación natural a la vida aquí, en el Amazonas. Pero pase lo que pase, la piraña seguirá evocando miedo y horror en todos y cada uno de nosotros.